gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de dibujo. En esta clase de dibujo vamos a empezar a trabajar un dibujo en serio. No es que antes no lo hayamos trabajado en serio, sino que antes íbamos viendo algunos detalles en sí. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar todo, desde el inicio hasta el final. Lo vamos a aplicar en un dibujo. Por eso esta clase no va a ser solo una clase, sino que va a ser una construcción de clases para terminar con el dibujo finalizado. El dibujo que vamos a hacer es cara de papa, de la película de Toy Story. Este dibujo lo elegí porque es básicamente bastante simple. Es complejo, pero es bastante simple dentro de lo que podría ser complejo. Y puede ser manejable. Si hicieron todos los ejercicios del curso, podemos hacerlo tranquilamente. Pero lo que vamos a hacer es ir por parte. Vamos a empezar. Hoy vamos a hacer una oreja y la nariz. Vamos a enfocarnos en la oreja y la nariz, ¿sí? Y bueno, un poquito en los ojos. Vamos a ver la estructura, vamos a armar la estructura con lo que habíamos visto, la forma que habíamos visto para armar los dibujos. Y luego lo que vamos a hacer es empezar a colorear. Pero sin apurarnos, solamente vamos a dedicarnos toda la semana a la oreja y la nariz, ¿sí? Así que bueno, recuerden que pueden suscribirse si no lo hicieron. Activar la campanita, así YouTube les avisa cuando subo un nuevo video. Las clases son los lunes. Disculpen que la semana pasada no subí ninguno porque estuve reacomodando el taller por ahí. Después les muestro cómo quedó, pero bueno, todavía falta y bueno, se está complicando. Tengo mucho lío. Bueno, así que bueno, empecemos a trabajar y después me dejan un comentario y me mandan los trabajos. Abajo dejo todas las redes para que me manden sus trabajos, los avances semana a semana, ¿sí? Bueno, empecemos. Bueno, para empezar yo les dejé una pequeña sombra de lo que sería el cara de papa para que vean más o menos la estructura y cómo saqué la forma. Ven que yo marqué una estructura basándome en la forma. Está todo muy suave, pero se ve más o menos. Obviamente que no me va a salir igual a lo que es la sombra porque yo no lo calqué. Yo no tenía la imagen esta cuando estaba haciendo el dibujo. La sombra que ustedes ven de cara de papa se las puse nomás a ustedes para que la vieran en el video. Bueno, más o menos así sacamos la figura. Y ahora ubicamos una línea en el centro marcando el movimiento de la nariz. Ven que no está justo en el centro porque está de costado. Y posicionamos los ojos. Como ven ya difiere de lo que vendría a ser la imagen central, pero bueno, sigue siendo cara de papa. Por más que no queden los ojos en el mismo sector, sigue siendo cara de papa. Y con 3 círculos hacemos la nariz. Recuerden que el video está acelerado a 3 veces el tiempo normal. Bueno, hacemos el círculo de los ojos. Siempre tengan la imagen de referencia a mano. Pueden imprimírsela, a veces es bueno imprimirla y tenerla ahí para verla mejor en papel. Pero bueno, con que la tengan en algún sector está bien. Ven que yo tiro líneas para que las pupilas queden del mismo tamaño. Voy corrigiendo el mismo boceto que voy haciendo. Ahora calculo un poquito más arriba del ojo, es donde empiezan las cejas. Ven que una está más arriba que la otra, por eso hice la línea un poco como bajando para el lado de la izquierda, de la ceja izquierda. Yo tampoco no lo estoy copiando tal cual, pero estoy basándome en cara de papa. Tiene que ser cara de papa, no tiene que tener las posiciones exactas, pero tiene que ser cara de papa. Hacemos como un semicírculo para hacerlo del bigote. Ubicamos una línea para ubicarnos más o menos donde iría. Marcamos la mitad del bigote y dividimos en la cantidad de bigotitos que vemos, que son 4 de cada sector. Dividimos el lugar en 4 bigotes de cada sector. Tienen que fijarse mucho en los detalles. Marcamos donde iría la boca. Fíjense dónde empieza el labio, en qué bigote empieza. Yo me fijo con eso. En qué bigote empieza el labio, en qué bigote empiezan los dientes. Ahora para marcar las orejas, tiramos una línea a la altura de donde empiezan los ojos y por la nariz. Ven que no es justo en el borde. Fíjense esos detalles, esos pequeños detalles.
Hacemos un óvalo al principio y después le vamos dando forma. Hacemos el otro óvalo. Recuerden que hay una oreja que no se ve completa, se ve de costado porque está de costado, cara de papa. Bueno, ahora empezamos a darle detalles. Recuerden que no hay que apretar muy fuerte el lápiz para no marcar la hoja, porque después esto lo vamos a borrar y vamos a colorearlo. Entonces necesitamos que el lápiz esté suave. Para marcar los pies, lo que hice fue trazar una línea imaginaria desde la oreja hasta el borde de la zapatilla en el dibujo y marcar más o menos desde donde veo yo que empiezan los zapatos. Es un semicírculo con la base cortada. Es un semicírculo la base, también fíjense que tiene una curvita, no es recta la base. Fíjense bien eso. Los pequeños detalles son los que hacen que tu dibujo quede perfecto. Bueno, no perfecto, pero queda mucho más llamativo. Y ahora empezamos a dar los pequeños detalles de las zapatillas. Recuerden que dibujamos para que sepamos en dónde van ubicadas las cosas. Todo esto después lo vamos a ir borrando para pintarlo. Y vamos a ir haciendo por partes porque no quiero que se apuren para hacerlo en una semana. No, vamos a hacerlo por partes porque vamos a ver el tiempo real que llevaría a realizar un trabajo de esta envergadura. Las cosas apuradas no van. Bueno, van más o menos viendo cómo voy haciendo las zapatillas, ¿no? Voy haciendo semicírculos que van continuando al semicírculo más superior en la zapatilla de la derecha y en el otro, bueno, van viendo más o menos. Ahora marco la altura aproximada que veo que tienen los brazos y marco de los dos lados porque los brazos tienen que ser similares, pero el brazo que va a estar, este que estamos dibujando, va a estar un poco más pequeño que el otro porque el otro está más cerca. Ven que se hace como un círculo más gordo en donde nace el brazo y después va adelgazando. Lo mismo del otro lado, hacemos un círculo, un óvalo más grande y un óvalo más chiquito y eso nos marca cómo adelgaza el bracito. Vamos viendo que el largo de cada brazo quede similar. Lo medimos con el lápiz o con lo que tengamos. Hacemos un círculo para la mano. Para ir guiándonos del tamaño. Como se está acercando Navidad, vamos a hacerle un gorrito navideño. Bueno, ahora lo que hacemos es, primero borramos todas las líneas guías. Bien borradas, todas las líneas guías. Vamos limpiando la goma. Y que todas las líneas desaparezcan. Una vez que desaparecen, acostamos la goma y la pasamos suavemente para ir borrando la mayor parte del lápiz. Que quede solo una sombra. Una vez que lo tenemos así, así tiene que quedar. Casi imperceptible las líneas. Nosotros ya sabemos dónde irían ubicadas las cosas porque ya las dibujamos. Entonces nos tiene que quedar así. Casi no se ve, pero lo vemos. Por eso es importante que no aprieten tanto el lápiz. Bueno, ahora vamos a empezar a colorear, ¿sí? Agarramos el marrón, empezamos a marcar muy suave el borde para tenerlo presente a la hora de colorear. Fíjense que remarco el borde de cara papa, las cejas, el borde de los ojos, los párpados, la nariz. Ven que casi no se ve lo que estoy remarcando, ¿no? Así, muy suave.
remarco el borde del bigote, de los labios, de los dientes. O sea, todo lo que vendría a ser de color piel y lo negro. Y con el rojo remarco lo que sería el gorrito. Con el bordado o con el rosa que tengan pueden remarcar las orejas, si no con un rojo muy suave. Y en celeste las zapatillas. Todo muy suave. Bueno, ya casi vamos terminando con el remarcado. Yo no quiero que se apuren. Este video va a ser para que ustedes piensen y entiendan lo que cuesta realmente hacer un dibujo. Así que lo vamos a hacer, lo vamos a dibujar juntos, tranquilos, con paciencia. Bueno, y con gris remarcamos los brazos. Y las pupilas. Muy suave. Solamente para no perder el dibujo. Y el bordecito del gorrito. Bueno, ahora que ya tenemos las líneas así, muy suaves, marcadas, que casi no se distinguen el color. Porque está muy suave. Ahora sí, vamos a empezar a colorear. Con un violeta vamos a empezar con la oreja. Lo que voy a marcar primero va a ser los bordes y las sombras. Vamos a empezar a darle el volumen a la oreja. Es muy importante que miren mucho su trabajo y la imagen. Que miren la imagen y miren su trabajo. Miren su trabajo, miren la imagen. Miren la imagen, miren su trabajo. La observación es algo vital. Quiero que vean cómo estoy coloreando. Esto es en tiempo real. Cómo hago las líneas. Delimito muy suave. Apenas acaricia el lápiz la hoja. De esta manera vamos posicionando todo lo que sería la parte de la sombra. Pueden ver la cantidad de colores que se ven en la oreja. ¿Pueden ver todos los colores que se ven en la oreja? Quiero que vean, hagan el ejercicio de mirar. ¿Qué colores puedo ver? ¿Qué colores veo? ¿En qué sectores están? ¿Veo azul? ¿Veo violeta? ¿Veo rosa? ¿Qué color veo? Es muy importante que piensen en eso. Vamos posicionando la sombra, siempre mirando nuestra referencia. ¿Ven que tiene como una sombra en la oreja? Como que se produce sombra por el cuerpo de cara de papá. Ya vamos oscureciendo un poquito más en donde está más oscuro. Y agarramos el rosa.
todo con capas suaves, como vimos en las clases anteriores. Hay que tener mucha paciencia. Por eso mismo estamos haciendo por partes. No quiero que se apuren para querer terminar el dibujo, quiero que hagamos tranquilamente, parte por parte, que disfrutemos el armado del señor cara de papa. La parte que están en los brillos no la toco. Los brillos más intensos no los voy a tocar. Vamos a utilizar el blanco de la hoja para los brillos. Vamos pasando sobre lo que habíamos pintado con el violeta. Y vamos coloreando lo que sería que vemos en rosa. Miremos la imagen, miremos nuestro trabajo y tratemos de adivinar en dónde está el rosa. Tratemos de deducir, enseñarle a nuestro cerebro a separar los colores. En la oreja también vamos a ver otros colores que no son los evidentes. Vamos a agarrar violeta. Bueno, es un violeta un poquito más rosado. Pero bueno, podrían usar cualquier violeta que tengan si no tienen ese en específico. Y ya empezamos a presionar un poquito más el lápiz. ¿Ven la diferencia de cómo se va marcando ya esta zona? Pero yo no presiono desde el inicio porque al principio lo que intento hacer es marcar dónde irían las sombras. Y luego, ya con la seguridad de tener las sombras marcadas, empiezo a ejercer un poquito de presión. Ya le vamos dando volumen a nuestra oreja. Detalle. Remarcamos la sombra inferior también. Lo que habíamos hecho con el violeta lo volvemos a pasar todo con este color. Este procedimiento es con todos los dibujos. Con todos los dibujos se hace así, por capas. No sería lo mismo si lo pintáramos directamente todo con rosado. Al pintarlo así con distintas tonalidades de colores queda más profundo. Ahora voy a agarrar un beige o un comúnmente llamado color piel y voy a pasarle sobre el rosa y sobre los colores que yo veo en la oreja principal, en la oreja de referencia donde tiene rosa. Traten de ver ese color que tenemos en la mano en la imagen principal. Van a ver que está la parte más oscura de la sombra y después está la parte rosadita y después está la luz. Bueno, con el rosa nuevamente remarcamos ya el donde quiero darle más color. Esto está en tiempo real, no está acelerado. Quiero que ustedes vean todo el tiempo que demora realizar una oreja realmente, porque yo siempre les subo los videos acelerados. Es raro que suba un video completo en tiempo real y de esta manera vamos a poder entender que no es rápido todo, sino que cada cosa lleva su tiempo y hay que dedicarle amor para que tu trabajo quede bien. Bueno, ahora vamos a agarrar un amarillo. Apuesto a que muchos no se dieron cuenta que en la oreja inicial de referencia hay amarillo, pero sí,
La oreja de referencia tiene amarillo. Fíjense que tiene como un tono cálido. Ese tono cálido lo dan los colores amarillos. Entonces la oreja inicial de referencia tiene amarillo. Y bueno, ahora con un azul. Un azul oscuro. Vamos a marcar las zonas más oscuras, haciendo pequeños circulitos. Marcamos el borde, pero medio muy suave. Bueno, una vez que tenemos más o menos así la oreja, ya la tenemos casi cocinada, digamos. Vamos a darle con el color beige, color piel, color salmón, una capa un poquito más, presionando un poquito más. De esta forma nuestra oreja funde los colores. Repasamos un poquito con el rosa. Con el marrón remarcamos las sombras más oscuras. Vieron que no usé nada de negro, ¿no? Ahora vamos a empezar con los ojos. Vamos a hacer la parte que es el reflejo de la luz proyectada en el ojo. Esta parte, ¿ven que es media celestita? Cuando vimos la umbra, la penumbra, bueno, la luz proyectada que se ve en el ojo, porque el ojo es volumétrico, no es algo plano, entonces tiene una pequeña luz celeste. Lo vamos a hacer en los dos ojos, en la parte blanca. Siempre suave.
Bueno, ahora con el verde voy a marcar el borde del ojo. Fíjense en la imagen de referencia que da la impresión de que hay un poco de verde en la unión del ojo con el cuerpo de cara de papa. Bueno, ahora para ver la nariz. Fíjense que también en los bordes hay como una especie de verde. La piel tiene mucho verde. Ya sé que es plástico, pero bueno, es color piel. La sombra la vamos a hacer con verde. Fíjense que estoy haciendo muy suave, siempre muy suave. Este video está acelerado en este momento. Ahora vamos a usar con verde clarito. La oreja la quise hacer en tiempo real para que vieran realmente cómo es pintar algo en tiempo normal, no acelerado. Así ustedes le dedican el tiempo que es necesario. Bueno, hacemos el ejercicio de ver en nuestra imagen de referencia qué colores podemos ver. No vamos a ver siempre el verde de primera vez, nos va a costar encontrar los verdes en las pieles, pero tenemos que tratar de hacer el ejercicio para verlo, educar a nuestro ojo para ver dónde está el verde. No, tenemos que educar a nuestro cerebro para que reconozca los colores, para que sepa diferenciar, ¿no? Ahora una vez que tenemos la nariz así, sombreada con verdes, lo que vamos a hacer es vamos a empezar con la naranja, haciendo siempre circulitos. ¿Recuerdan la teoría del color que vimos en la clase anterior? ¿Cómo hacer los marrones? ¿Qué pasaba si mezclábamos naranja y verde? Si mezclamos naranja y verde, ¿qué se forma? Se forma con cualquiera de los verdes, verde claro o verde oscuro, se forma un marrón. Entonces, naranja y verde hacen marrón. Y no es lo mismo pintar directamente con el marrón. No es lo mismo, ¿por qué? Porque en la imagen de referencia nosotros vemos verdes. Y si nosotros pintamos directamente con el marrón, vamos a ver marrón nada más. Por más que el marrón esté constituido por naranja y verde, si nosotros lo hacemos de esta forma va a quedar más realista. Nos va a llamar más la atención, va a quedar más armónico, más lindo, más bello de ver. Y vamos a poder seguir viendo el verde, vamos a ver el naranja y vamos a ver además el marrón. La parte de los brillos no la pinto, recuerden siempre con suavidad. Quiero que presten mucha atención a cómo estoy haciendo la parte de la sombra. Recuerden que esa parte habíamos pasado con los verdes y ahora le estamos pasando el naranja encima. Pueden apreciar que la parte donde va el brillo no la pinté. Vamos a usar el blanco de la hoja para hacer los brillos. Fíjense cómo es el brillo en la cuenca de la nariz. No es un punto, es como una T vendría a ser acostada. Fíjense con cuidado, presten atención. Ahora, ¿qué otro color podemos ver en la piel de la nariz? ¿Qué otro color podemos apreciar? Miremos la imagen de referencia y tratemos de ver y deducir qué otro color se aprecia en la nariz. Un marrón clarito. Recuerden la teoría del color que habíamos visto, cómo se forma el marrón clarito. La mezcla de los tres colores primos hacen toda la gama de los marrones.
el amarillo, el azul y el rojo. Ahora vamos a agarrar el amarillo y vamos a ver, tratar de simular los colores que estamos viendo en la nariz. No pintamos el brillo, remarcamos todo lo que ya habíamos pintado, muy suave, con paciencia. Ya se va apareciendo más el color a la referencia. Cuando tapo la luz se ve raro, pero bueno. Ahora con un violeta bastante azulado, pero un violeta, vamos a remarcar las sombras. Es mejor siempre hacer las sombras con violeta cuando el color base es la piel, digamos. Es mejor hacerlo en violeta, porque los negros quedan como grises, no quedan bien. Este es un truco que aprendí hace poco tiempo, el de los violetas. Bueno, ahora con el naranja nuevamente paso sobre el violeta que había marcado y veo en la imagen de referencia donde más veo naranja. Y remarco las zonas que veo que están naranjas en la imagen. Intento ver dónde está el naranja, en qué zona la nariz es más anaranjada. Esta zona de acá es más anaranjada. Voy presionando un poquito más el lápiz, pero sigo siendo suave. Remarco la zona oscura con naranja, vuelvo a pasarle. Voy fundiendo los colores. Los brillos no los toco. Y vamos remarcando todo donde vemos que hay más naranja en la nariz. Fíjense que voy girando el lápiz para pintar siempre y gastar la punta parejo. Esto va a evitar que tenga que sacar punta más rápido. Al gastar la pareja, la punta siempre va a estar afilada. Ahora con el verde vuelvo a remarcar las zonas más oscuras. ¿Ven que parece mucho a la escala de grises que habíamos hecho? Se parece mucho a la escala que habíamos hecho de marrones en la clase anterior. Este es un verde claro. Ahora con el rojo vamos a dar pequeños detalles. Con mucho cuidado no pasarnos, con amor, con paciencia. Yo sé que muchos van a estar tentados de pintarlo completo a cara de papa.
pero no lo pinten completo. Hagamos solamente la oreja y la nariz. El resto lo vamos a hacer juntos en el transcurso del curso. Ahora con el marrón marco los bordecitos, no todos los bordes, sino que me fijo en donde veo en la imagen de referencia oscuridad. Es muy poquito lo que estoy usando en sectores muy localizados. Bueno, y así nos quedó nuestra nariz y oreja, ¿sí? En la próxima clase seguimos. Bueno, por esta semana va a ser el ejercicio. No les doy el dibujo completo, no quiero que lo hagan completo, no quiero que lo coloreen completo porque lo vamos a colorear juntos. Vamos a ir paso a paso juntos y bueno, la semana que viene ya vamos a avanzar un poquito más. Pueden hacer la otra oreja si quieren, pero no más que eso, ¿sí? Porque quiero especificarles mejor cómo hacer el resto, ¿sí? Recuerden que pueden suscribirse apretando ahí y ahí hay otro video si quieren verlo. Bueno, hasta la próxima.